Bueno, en este breve video vamos a explicar algunas ideas importantes de la Guerra Fría. No vamos a ponernos detalladamente a explicar cuáles son los acontecimientos que marcaron hitos importantes dentro de la Guerra Fría, sino a grandes rasgos explicar cuál era el enfrentamiento ideológico, ¿sí? Para empezar, es importante destacar que la Guerra Fría es un periodo de la historia muy amplio del siglo XX, fíjense que ocupa algo más de 45 años, que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, y que mantuvo a un par de generaciones con una marca, con un sesgo que nosotros vamos a describir. Bien, vamos a empezar hablando acerca del inicio de la de la Guerra Fría, y el inicio es justamente la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver de que lo que eran todas las posiciones de Alemania, ¿sí? Y las fuerzas del eje fueron ahora invadidas por las fuerzas aliadas integradas por Inglaterra, Estados Unidos, fuerzas de Francia también. Del otro lado tenemos a la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que desde el lado oriental van a avanzar, mientras que de este otro lado occidental vienen las fuerzas de Estados Unidos, Inglaterra y sus aliados, ¿sí? Cuando finalmente están dominando todo el territorio alemán, entonces empiezan las tratativas para hacer un acuerdo de a ver cómo vamos a distribuir el poder luego que se termine esta guerra. No querían que suceda lo mismo que había pasado después de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Entonces empiezan a configurarse unas conferencias o reuniones entre los máximos exponentes, los presidentes de estos países, que se reúnen básicamente en dos reuniones, en Yalta y en Potsdam, en febrero y julio del 45 respectivamente. Entonces nosotros tenemos acá arriba, en la conferencia de Yalta, tenemos ahí a Churchill, el presidente eh, de Estados Unidos, lo tenemos a Stalin. Abajo, esto va a ser en Potsdam, ya Churchill no está, pero bueno, están ahí los presidentes de Inglaterra, de Estados Unidos, lo tenemos a Stalin nuevamente, ahí abajo. También tenemos representantes de Francia. Pero lo importante es destacar que en estas reuniones ya se empieza a ver que no hay una sintonía entre estos países para ver cómo se van a repartir el poder, cómo se van a repartir los territorios de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ya empieza a haber una puja de poder muy fuerte, particularmente entre un bloque occidental fuerte de Estados Unidos, Inglaterra, y un bloque oriental bajo la URSS. Para explicar un poquito mejor, vuelvo a este mapa anterior. Así había quedado Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Todos los países que están con color celeste están bajo la influencia, podemos decir, que están bajo la influencia de Estados Unidos, del capitalismo. eh, y de aquel lado nosotros tenemos los países de Oriente, ¿sí? Que están bajo la influencia de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS. Para ejemplificar cuándo fue que se habla por primera vez de esta división de poderes de una manera clara, es cuando se habla de esta cortina de hierro, ¿no? El 5 de marzo del 46, en un discurso que pronuncia Churchill, él dice: una cortina de hierro ha caído sobre el continente europeo, desde Stettin en el norte, ¿sí? En el Báltico, hasta Trieste en el Adriático. De aquel lado de la línea se encuentran los antiguos países de Europa Central y Oriental, ¿sí? De aquel lado, Varsovia, Berlín, Praga, Budapest. Estas famosas ciudades y todas sus poblaciones circundantes están sometidas de un u otro modo no solo a la influencia soviética, sino a un altísimo y creciente control por parte de Moscú, de Stalin. De acá para allá, entonces nosotros podemos decir de acá para allá que va a haber un bloque que se llama el bloque oriental, ¿sí? Es el bloque oriental bajo la URSS. De acá para este lado, entonces vamos a tener a los países, a los países ya no orientales, sino son los países. Siguiendo con la explicación, entonces podemos ver ahora un mapa mundial, el equilibrio de las fuerzas. Recién vimos uno de Europa. En este mapa mundial podemos ver claramente de que el mundo está dividido bajo dos zonas fuertes de influencia que van a ser nada más y nada menos que Estados Unidos como cabeza de este bloque occidental y la URSS como cabeza de este bloque oriental. Son las dos fuerzas equilibradas que alguna manera se distribuyen el poder en el mundo. ¿Por qué digo equilibradas? Porque
van a competir a ver quién tiene mayor área de influencia en la economía, en la política, en quién llega primero a la luna, quién conquista primero el espacio, quién culturalmente es capaz de avasallar mayor cantidad de países en el mundo. Entonces, ahí podemos hablar de este mundo bipolar, de dos polos, ¿sí? Que es enfrentados. El bloque occidental y el bloque oriental, allá en color rojo. Una característica de este tiempo, de estos años, es que en esta competencia va a haber una amenaza nuclear latente. En el año 1945 arrojan las primeras bombas nucleares Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki a través del Plan Manhattan, del Proyecto Manhattan, que a poquito tiempo antes habían podido de terminar de desarrollar como un secreto de Estado, pero en el año 1949 ya la URSS logra desarrollar ellos mismos también las bombas nucleares. Para 1951 las bombas nucleares de uranio ahora son también descubiertas, son desarrolladas, que tienen un nivel de explosividad 10 veces más grandes que las anteriores, ¿sí? Entonces, una marca de este tiempo es, podemos decir que todas las generaciones que vivieron en esta época, de alguna manera estuvieron viviendo con esta tensión en que hay dos países que en cualquier momento se pueden enfrentar y que tienen armas nucleares. Entonces hay una amenaza nuclear latente, ¿no? Es muy, muy ilustrativo en este tiempo con ese humor tan inteligente, irónico de Kino, ¿no es cierto? En Mafalda están jugando y como no tienen tiempo para jugar, entonces dice en la segunda viñeta, está visto que solo tenemos un tiempo para jugar a la guerra nuclear, no hay otra cosa para jugar porque no tenemos tiempo. Sí, dicen. Hacen como que explotan, que se mueren todos. Y la reflexión final de Mafalda, esta vida moderna exige juegos cada vez más breves, ¿no? Haciendo una ilusión a una generación de niños que se criaron escuchando probablemente en la radio el desarrollo nuclear de un país, del otro, y que en cualquier momento podía estallar una guerra nuclear entre ellos dos. Afortunadamente, gracias a Dios, no lo hicieron, pero sí era latente. Por ejemplo, unas declaraciones de Mao, quien era el líder de la Rusia, de la China comunista, perdón, y que por unos años va a estar en línea, en sintonía política con Stalin, perdón, con la URSS. Él dice en una conferencia, ¿quién le ha dicho a Italia que va a sobrevivir? Le dice a un dirigente comunista. Van a quedar solamente 300 millones de chinos y esto bastará para la continuidad de la raza humana. Eso dijo, ¿no? Mao asumiendo que iba a haber una guerra nuclear en cualquier momento. La disposición de Mao para aceptar lo inevitable de una guerra atómica y su posible utilidad para precipitar la derrota final del capitalismo dejó atónitos a sus camaradas de otros países en el año 1957. Podemos decir que es extremista, que es locura. Pero bueno, evidentemente algunas personas estaban conscientes de que esto podía suceder, que era un conflicto latente y, y muchos países estaban preparados para una guerra nuclear. Bien, el mundo bipolar básicamente podemos explicarlo como un enfrentamiento de base ideológica. El principal enfrentamiento, además de ser un enfrentamiento de poderes entre el bloque occidental y el bloque oriental, es un enfrentamiento de ideologías distintas de cómo manejar el poder, la política. A grandes rasgos podemos resumir que en el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, se presenta un modelo económico de corte capitalista, en el cual se busca que la economía de los países sea una economía de mercado. ¿Qué significa esto? Siguiendo las ideas de Adam Smith, entre una libertad de mercado entre la oferta y la demanda, ¿sí? En la oferta y la demanda, en el juego libre, en la mano invisible del mercado, dice él, se establecen los precios con poca intervención del Estado, más o menos, depende del momento, pero que los ciudadanos tienen libertad para poder hacerlo y ahí se regula la economía, ¿sí? Sí, hay momentos que tiene que haber intervención del Estado en el mercado, ¿sí? Intervención del Estado, no es que lo va a manejar totalmente, sino intervención. Después de la crisis del 30, fue necesario, aún en Estados Unidos, una intervención fuerte del Estado.
Sin embargo, en el bloque oriental, del otro lado, la propuesta del el modelo económico comunista era un papel mucho más fuerte, un rol totalmente centralizado de la economía en el Estado, una economía manejada desde el Estado, dirigida, planificada desde el Estado. ¿Por qué? Porque de esta manera en el discurso lo que se buscaba era redistribuir los recursos y que no haya acumulación de la riqueza de algunos sectores de la sociedad y falta de riqueza en el otro, como sí pasaba en el modelo de mercado, ¿no es cierto? Que como hay libertad, hay gente que tiene mejores condiciones que otras para adaptarse al mercado y le va mejor. En la teoría, el modelo económico comunista lo que quería era redistribuir la riqueza. Después podemos discutir si se lo hizo o no lo hizo, o esto fomentó, entre otras cosas, la corrupción y no se alcanzó a desarrollar. Esto en cuanto al plano económico, ¿sí? En cuanto al plano político, lo tenemos acá. El modelo político lo que proponía el modelo occidental de Estados Unidos era un modelo de liberalismo político. ¿Qué es lo que significa esto? De avance de las democracias. Apoyaban que haya gobiernos democráticos, que hayan distintos partidos políticos que entre ellos haya competencia y que elijan a un presidente de manera democrática, ¿sí? Republicana. Pero podemos decir como una característica de la política exterior de Estados Unidos es que va a apoyar las democracias siempre y cuando no haya en ese país riesgo de que el Partido Comunista tome el lugar. Si había riesgo de que el Partido Comunista gane elecciones, entonces en ese punto Estados Unidos ya no apoyaba la democracia, sino que apoyaba a los militares o a grupos de derecha de ese país para que tomen el poder. Como pasó, por ejemplo, en Chile en el año 1973, cuando destituyen al presidente socialista Allende, o aún en Argentina y en varios países de Latinoamérica, que los militares son apoyados por Estados Unidos para tomar el poder bajo el riesgo de que el comunismo tome el lugar. Del otro lado, en la propuesta oriental, en la propuesta de la URSS, el modelo político que ellos proponen es una dictadura de partido. ¿Qué significa esto? ¿Por qué una dictadura? Porque no hay distintos partidos políticos, solamente hay uno, el Partido Comunista. No había libertad de enfrentarse varios partidos políticos, pero dentro del Partido Comunista podían haber algunas facciones y esas eran las que se enfrentaban y habían elecciones entre ellas, y entonces por eso hubo distintos presidentes en la URSS. Esto es en grandes rasgos lo que diferencia el enfrentamiento ideológico entre el bloque occidental y el bloque oriental. Nuevamente Mafalda nos ilustra de una manera tan clara, ¿no? Con su ironía. Arriba la tenemos, ella siempre odiaba la sopa, ¿no? La sopa es a la niñez lo que es el comunismo, lo que es el comunismo es a la democracia. Perdón, ¿no? Ella hace una comparación, ¿no? De que el comunismo detesta la democracia. Pero abajo también, en la misma viñeta, tenemos un equilibrio de chistes, ¿no? Adiós chicas, le dice Felipe, adiós Felipe. Este Felipe es muy bueno, ¿no? Y Susanita dice, ¿es de gran aceptación en Europa y en Estados Unidos? ¿Y eso a qué viene? Le dice Mafalda. Y finalmente, a la última viñeta, Susanita, y a que nada, es que es bueno si es de gran aceptación en Europa y Estados Unidos, ¿no? Haciendo un chiste irónico a esto que marcábamos antes. El modelo político occidental está perfecto, la democracia está todo bien, siempre en cuando la democracia estaba a favor de las ideas de Estados Unidos y de la Europa occidental. Si no, bueno, ahí no era tan bueno. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que hablamos antes? Bien, un pequeño, tenemos acá un pequeño línea de tiempo para ir resumiendo algunas ideas nomás. No nos vamos a meter en, en describir, no nos vamos a meter en describir todo el proceso con todos los acontecimientos distintos, pero se darán cuenta que en 40 y pico de años de Guerra Fría hubo momentos distintos de tensiones en estos países. Entre Estados Unidos y la URSS no hubo un enfrentamiento directo, ya lo dijimos, directamente nuclear entre ellos no, pero sí hubo momentos de tensión y momentos de distensión. Entonces tenemos un primer momento de máxima tensión al principio,
mientras que Stalin vive, ¿sí? Mientras que Stalin vive, donde se forman esta diferencia, estos bloques de países que se ayudan militarmente, económicamente, uno en contra del otro. Entonces tenemos la OTAN, por ejemplo, la OTAN que son los países una asociación de países del Atlántico Norte, entre los países de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, y tenemos su contraparte del bloque comunista, que es el Pacto de Varsovia, que es una colaboración militar de inteligencias también entre los países que están bajo la órbita del comunismo, ¿sí? Son Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, que está dividida, Alemania, ¿sí? Y con la URSS. Con el tema de los datos, de la inteligencia, muy interesante. El bloque occidental con Estados Unidos desarrollan la CIA como una policía de superinteligencia que van a investigar al bando contrario, especialmente buscando dónde están las bases nucleares, ¿sí? Igualmente, de la misma manera, la URSS tiene su propio sistema de inteligencia, que es la KGB. Estos dos, la CIA y la KGB, se van a investigar mutuamente entre ellos y van a hacer contrainteligencia. No solamente van a investigar el bando contrario, sino que van a investigar sus propias estructuras de Estado, la CIA a Estados Unidos y la KGB a la URSS, para que no haya contraespionaje, ¿no es cierto? Para que no haya infiltrados adentro, ¿sí? Personas que se van a pasar. Los datos en este momento, la ubicación de las bombas es importantísimo. Uno de los momentos donde casi se desata la guerra, ¿sí? Directamente fue en la crisis de los misiles del año 1962 y 1961, que aunque está en un momento de coexistencia pacífica, ¿sí? En esta parte que está celeste, aproximadamente entre principios del 60 y finales del 70, ¿sí? Esto en palabras del historiador Hobsbawm. En ese momento, en la 1961-1962, casi hay una guerra nuclear, un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la URSS. ¿Por qué? Porque se descubre que ya había sucedido la guerra, la revolución cubana, se descubre que hay misiles en Cuba apuntando a Washington, ¿sí? Y se descubre que hay misiles norteamericanos en Turquía apuntando a Moscú. Entonces hay un momento muy tenso ahí, especialmente en 1962, cuando hay un enfrentamiento no directo, pero de disuasión entre submarinos nucleares. Y fue un momento muy tenso, pero gracias a Dios también al que los líderes de ambos países, Kennedy por Estados Unidos y Khrushchev por el lado de la URSS, ellos dijeron vamos a distender, no vamos a hacer un enfrentamiento acá porque hubiera sido una locura, ¿sí? Una locura, una manera de una manera de ilustrar esto eh, fue una descripción que alguien dijo de que la Guerra Fría era un enfrentamiento entre dos personas que están en un lago de nafta, uno que juega con dos fósforos encendidos en la mano y otro con tres. A ver quién tiene más fósforos encendidos, pero al final la explosión podía ser para los dos. Hay un momento de distensión, que es este momento que está acá pintado de color celeste, y después hay un rebrote nuevamente hacia el final, que es el rebrote cuando en la década del 80 ya empieza a mostrar su cansancio económico, particularmente la economía de la URSS después de la crisis del petróleo del 73. Y hay un rebrote nuevamente el enfrentamiento y Estados Unidos empieza a demostrar que tecnológicamente está más avanzado en algunas cosas, ¿sí? Y vamos llegando al final, ¿sí? Bueno, a lo largo de toda la Guerra Fría hay un montón de enfrentamientos. Ninguno es directo, pero sí esos enfrentamientos indirectos, por ejemplo Vietnam, en la guerra, acá está Vietnam, en la guerra de Corea, en el 52, 53, se enfrentan armas, inteligencia de uno u otro bando, tropas también de uno u otro bando,
en conflictos internos locales. Por ejemplo, Corea del Norte por la URSS y Corea del Sur con el comunismo. ¿Sí? Perdón, con el capitalismo, Estados Unidos. En América Latina también hubo muchos enfrentamientos políticos para debatir saber cuál de los dos países, cuáles de los dos bloques iba a dominar. Para resumir un poco cómo se llega al final, hablaba de la crisis del 73 recién del petróleo, es una de las cosas que empieza a cambiar la crisis del petróleo golpea el precio de uno de los insumos más importantes de la economía mundial, de economías que crecieron mucho en este tiempo con inversión industrial. Y en el caso de Estados Unidos, si bien le va a afectar al bloque capitalista, le va a afectar muchísimo, tema que no afecta directamente al Estado, sino que afecta a empresas. En el caso de la URSS le va a afectar directamente al Estado, porque es el principal protagonista de la economía, el principal impulsor de la economía. A su vez, la URSS económicamente empieza a mostrar algunos signos de ineficiencia administrativa, ya que también muchos de los cargos políticos o cargos dirigenciales, aún de las empresas, ¿sí? Están viciados por la corrupción. Tengamos en cuenta de que como no hay en el sistema comunista, no hay empresas totalmente privadas, sino que pertenecen al Estado. Las empresas contrataban empleados porque el Estado le daba más partida de dinero por los empleados que tenían, ¿sí? Pero no por eficacia, no por eficiencia. Entonces las empresas empezaron a producir con menos calidad o menor nivel de productividad en el caso de la URSS. Entonces eso empezó a mostrar algunos signos de debilidad. Sin embargo, había crecido industrialmente un montón la URSS. Entonces, hacia el final de la década del 80, cuando la situación económica se le hace muy complicada a la URSS, el último, acá lo tenemos hacia el final, allá la foto, el último presidente de la URSS, que es Mikhail Gorbachev, va con dos medidas muy fuertes, que la perestroika, ¿sí? Y el glasnost, va de a poco a liberalizar el sistema político, con más partidos políticos, y también va a liberalizar el sistema económico, ¿sí? Reduciendo el rol del Estado en la economía. Esto te trae unos conflictos internos dentro de su propio país, le quieren hacer un golpe de Estado a Mikhail Gorbachev, pero finalmente para 1989, 1990, la URSS cae en un periodo de crisis que termina con el desmantelamiento de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y la de vuelta, el reflote, el renacimiento de Rusia que conocemos actualmente en 1991. O sea que termina la historia de aquella nación que era la URSS. En el año 1989, como símbolo de lo que había sido la Guerra Fría, el muro de Berlín, dividía a Berlín en dos, entre occidental y oriental, finalmente es desmantelado, y eso es el símbolo final de una guerra indirecta, de una cantidad de años muy grande de enfrentamientos indirectos, pero de conflicto latente y de medidas de dimensiones nucleares. Espero que haya sido útil este video, que haya sido gráfico y que les sirva.